Bueno, perfecto. Entonces, continuamos un poquito con la parte número, mientras va ingresando el resto de los alumnos, vamos con la segunda parte de esta semana, de esta interesante semana, ¿ya? Entonces, como hemos visto ya anteriormente, ya hemos finalizado con el tema de la inscripción a lo que es el podcast del audio, como lo tendrían que hacer a través de esa plataforma y esa herramienta gratuita. Entonces, ahora yo les voy a compartir nuevamente y vamos a ver el tema de lo que nos habíamos quedado en el tema de la presentación que tenemos. Seguimos avanzando, ¿ya? Ustedes me indican si la ven. ¿Pueden ver la presentación por ahí? Todavía no. ¿Pueden verla? A ver, les tengo ahí. Compartir pantalla. Ahora podéis ver, ¿no? Nelson, ¿puede ver por ahí? Ya salió. Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, ahí vamos viendo un poquito el tema de cómo gestionamos el aprendizaje confiando en las neurociencias, ¿no es? Cómo demuestra ese aprendizaje en la estructura física del cerebro y cómo lo organizamos de una forma funcional. Bueno, para eso, ¿qué tenemos? ¿Cómo encontramos? Aparecen conceptos que vimos en la primera semana sobre neuroimagen, ¿no? Así podemos medir nosotros la gestión del aprendizaje, el desarrollo, ¿no? La involución cerebral, sus funciones, sus disfunciones, si fuera el caso, ¿no? ¿Qué afecta, qué desafecta, ¿no? ¿Cómo funcionamos, ¿no? Lo que interviene, ¿no? Entonces, para eso, vamos a ver un poquito el tema de cómo nosotros podríamos hacer esa prueba. Muy bien, si nosotros quisiéramos, tendríamos que hacer distintas pruebas para ver cómo se encuentra el funcionamiento y el aprendizaje a través de la neurociencia. Y para eso nos tenemos que meter en laboratorio. Y en ese laboratorio tenemos que hacer distintas pruebas. Entonces, una de las pruebas utilizadas que tenemos, yo sí es lo que le decía. Aquí tienen. Vamos a ver cómo hay distintas iluminaciones, por decirlo, o descargas que se producen dentro de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, este sería el gorrito que tenemos que colocarle a ustedes para hacer distintos experimentos sobre aprendizaje dentro del aula. Si queremos desarrollar, como hemos visto, la parte del lóbulo frontal, porque queremos trabajar, ¿no?, por lo que desarrolla, entonces, ¿cómo lo podemos medir? De esta forma. Entonces, esta forma va a medir distintas ondas, y esas ondas electromagnéticas van a ser gerenciadas, ahí lo tienen, por una computadora, y vamos a ver el funcionamiento, las altas y las bajas que se producen. Y ahí podríamos medir sí o sí qué producimos, ¿no? Y cómo desarrollamos con nuestras estrategias pedagógicas, con nuestros materiales, con nuestras actividades. Y sería una forma. Aquí ahora mismo, lo que están viendo en pantalla, lo pueden ver en pantalla, ¿no? Sí. Lo que están viendo es el tema del trabajo del sueño y de la vigilia. Nosotros lo haríamos con una actividad. Por ejemplo, le pondríamos una actividad, hemos preparado nuestro podcast y después le ponemos el podcast a un alumno y vemos qué tal se está produciendo el aprendizaje, ¿no? Ahí le mediríamos. No aquí en estado de reposo que se está viendo, porque están midiendo otros. Nosotros mediríamos cómo estamos produciendo el aprendizaje a través de, ¿no?, un sentido auditivo, y ahí se iluminaría. ¿Y en qué parte? Aquí, como ven, están produciendo descargas eléctricas simplemente porque están trabajando con el tema del sueño, ¿ya? Entonces, este es otro tipo de pruebas para sueño, pero a nosotros nos serviría simplemente que vean el concepto de las variaciones que se producen de las ondas cerebrales en las distintas partes del cerebro. Muy bien. También podríamos ver la iluminación. Muy bien. Entonces, un poquito eso es lo que veíamos acá. La gestión del aprendizaje desde la neurociencia. Entonces, el funcionamiento organizacional del cerebro a través de una neuroimagen, como veíamos. Muy bien. ¿Para eso qué? Aprender. Nuestro cerebro está diseñado para aprender constantemente de una forma silenciosa, elaborando nuevos circuitos a través de experiencias desde que nacemos hasta lo largo, ¿no? Entonces, si nuestro cerebro es así
y está apropiado a las experiencias, está apropiado a lo que construye, a lo que almacena y a lo que modifica, tenemos que trabajar nosotros. Nosotros somos los responsables de producir aprendizaje a nivel cerebral, ¿no? Y están en esos procesos. Entonces, es muy importante. ¿Pasamos de qué? De una escuela tradicional a algo más lógico y emocional. Entonces, ¿dónde se encuentran ustedes? Aquí, aquí, ¿a dónde están? ¿Dónde están? ¿Están aquí arriba? ¿Están aquí abajo? ¿Dónde se encuentran? Dentro de la neurogénesis del aprendizaje. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué dice Nelson? ¿Está aquí o está aquí? La verdad no sé. ¿Dónde están? Dentro de la escuela tradicional, que podría ser, ¿no? O dentro de un nuevo paradigma que estamos viendo de neurociencia, de aprendizaje autónomo, individual de cada una de las partes del sistema, ¿no? Cerebral, que es más lógico, que aporta el tema de las distintas inteligencias, la individualidad, la parte emocional, ¿no? Tanto de lo lógico como emocional. ¿Dónde se encuentra? ¿Aquí o aquí? Creo que estamos en una etapa de transición, ¿no? Imagínense después de cuánto tiempo hemos estado dentro de la educación tradicional. Ahora son nuevos paradigmas que los vamos aprendiendo, ¿no? Y bueno, estamos en eso. Muy bien. Y también tu compañero que acaba de llegar, ¿dónde se encontraría? Porque ha escuchado toda la pregunta, ¿no? Perdón, estaba con unos temas en casa. Ya. Entonces, yo le pongo. Hemos estado viendo que el tema del aprendizaje. Tenemos el aprendizaje desde un punto de vista de una escuela tradicional, ¿no? Más racional, o una escuela que hemos estado viendo ahora basado en neurociencias, en la inteligencia emocional, ¿no? En las inteligencias múltiples, algo como más lógico y aparecen las emociones. ¿Usted dónde se encuentra? ¿Aquí o aquí? Le consulté. ¿Aquí o aquí? ¿Puede ver la pantalla o no? No puedo verla. Tengo, bueno, Solamente la principio de pantalla extracción emocional, dice, ¿no? Principios de extracción emocional. Solamente ¿Puede ver la neurogénesis del aprendizaje? No, Muy bien. No está en eso. no Entonces, solamente se ve la pantalla del Experimento media 2, cara ¿no? muy bien. de una persona. Ya, perfecto. Entonces, mi pregunta ahora la van a entender cuando les pueda transmitir aquí. Ahora la van a entender. Ahora la pueden entender, ¿no? Ya lo pueden ver. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿dónde se encuentran? ¿Aquí o aquí? Nosotros como estudiantes de esta... No. Usted como persona que se va a dirigir y es responsable de un proceso de enseñanza-aprendizaje, usted sí ha podido ser guía, ha podido ser capacitador y ha estado, pero ¿dónde se encuentra? ¿Piensa que se encuentra aquí o aquí? Lo normal es una escuela tradicional, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo más aconsejable. Ya. Entonces, imagínense, la flechita que va, se va hundiendo cada vez, pero mira cómo va esta flechita, ¿no? Algo basado en el tema de neuro, algo basado en el tema del aprendizaje, ¿no? Emocional, algo basado en el tema de inteligencia. Entonces, va para arriba, ¿ya? Entonces, sirve esta diapositiva para motivarnos y ver el tema de lo que se dice de neurogénesis del aprendizaje, hacia dónde vamos, ¿no? Por eso les preguntaba que dónde se encuentran ustedes para ver quién empuja. ¿Empujan hacia arriba? Bien, positivo, brillante, ¿no? Empujan hacia abajo, bueno, ahí anda, no les digo nada, para que no se me ofenda. Entonces, ahí seguimos. Un poquito es donde aparece, ¿no? Aparecen en nuevos campos de conocimiento, distintas habilidades de pensamiento, conciencia de las individualidades y la comunicación con los demás. Entonces, enmarca el tema de un aprendizaje integral. Las neurociencias nos transmiten que tenemos que producir aprendizajes integrales, ¿no?
Imagínense, la bolsa del yo nos ayuda a tener un sentido de identidad, una autoestima, habilidades interpersonales. También nos ayuda a que tenemos que desarrollar empatía, ¿no? Y también habilidades de pensamiento. Entonces, aprendizaje integral es lo que necesitamos, ¿no? Por eso tenemos que estar impulsando. Muy bien, después de eso, ¿qué? ¿Para qué tenemos? ¿Para qué se desarrollan esas habilidades socioemocionales? ¿Por qué es tan importante el desarrollar inteligencia emocional en los espacios de aprendizaje? Simplemente para aumentar el bienestar personal. Imagínense qué bien. Disminuir conductas que intervengan en el aprendizaje, ¿no? Y mejorar todo tipo de aprendizaje. Y eso globalmente mejora la calidad educativa. Entonces, imagínense qué importante es manejar habilidades socioemocionales. La emoción y el tema de la cooperación. Para eso es muy importante que tener en cuenta distintas gestiones de las emociones en aula, ¿no? Entonces, imagínense, las emociones están en el corazón de la enseñanza, qué bonito. Las emociones son indispensables, ¿no? Indispensables para la toma racional de decisiones y es una parte o forma parte de la condición. Entonces, no se olviden la importancia de la inteligencia emocional. Pero todo eso lo vemos como una multidimensión, ¿no? Hay una experiencia cognitiva o un estado mental. Entonces podemos ver que aparezca un miedo en el aprendizaje o también un cambio físico, ¿no? Se nos puede producir un estrés. O también podemos huir. ¿Han sentido algún tipo de experiencia? Yo les voy a contar después una anécdota, donde ustedes estaban en un proceso de aprendizaje, sintieron miedo, se le empezó a tener sudoración, y después huyeron. ¿Se congeló o se fueron de la capacitación? ¿Han tenido algún tipo de experiencia así? Alguna vez miedo, sí, y el pulso acelerado, pero creo que huir no, todavía no. ¿Se congeló entonces? Me congelé. ¿Nos quiere compartir esa experiencia? Acuérdese de dónde era, cómo era, quién era, el que estaba capacitándole o... Bueno, estaba tomando un curso, justamente venía del trabajo y estaba un poco cansado. Entonces, llegué un poco tarde al curso, entonces ya no le tomaba el hilo de lo que se estaba hablando y el docente se le ocurrió hacer una pregunta del inicio de la lección que no me la sabía. Entonces ahí me dio pánico escénico para responder, ¿no? Entonces me entró miedo, me sentí un poco acelerado. Claro. No sabía qué responder, no supe qué hablar, me quedé callado. Tal vez si él hubiera dirigido el tema de la emoción distinto, ¿no? Usted hubiera producido un aprendizaje, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la emoción en el aprendizaje. Tenemos distintos tipos de emociones, primarias, secundarias y mixtas, como pueden ver, ¿no? Ahí en la fotografía. Placer, conciencia, culpa, todo esto lo podemos producir dentro de fases de aprendizaje. Bueno, tal vez eso sorprenderán, pero ustedes pueden transmitir o con los materiales o las estrategias pueden producir frustración, ¿no? Pueden producir alivio, ¿no? Preparan un buen material, la gente le transmite conocimientos y es un alivio grande, ¿no? ¿Por qué? Y yo si pago un curso de, no sé, de diseño gráfico, quiero aprender y mi alivio es, ¿no?, que me transmitan con buen material. Entonces, es muy importante. Ahí tenemos que, ¿dónde se encuentra? Siempre le damos aquí. Tristeza se encontraría aquí, alegría aquí, el miedo como pueden ver, la rabia. Entonces, todo esto tiene una parte a nivel del cerebro. Entonces, decimos que las sensaciones las podemos medir y las podemos localizar, sí. Entonces, todo lo que produzcamos nosotros, ¿podemos localizarlo? Sí. ¿Podemos trabajar con la inteligencia emocional? Sí. Porque se encuentra en una parte de nuestro cerebro.
podemos desarrollar, podemos producir, ¿no? Podemos mejorar en el tema de no estar tristes constantemente, también podríamos, ¿no? Mejorar el ser personas más alegres, también. Entonces, intervenimos dentro del proceso de aprendizaje y nosotros estamos inmersos. Entonces, vean el tema de la inteligencia emocional porque se encuentra estructurado acá. Entonces, ya hacemos un resumen, ¿cómo lo encontraríamos, ¿no? El director de la orquesta, ¿quién tenemos? ¿Quién está? Ese director de la orquesta, la corteza cerebral, ¿no? Después tenemos el centinela emocional, ¿no? El que está alerta, el que nos transmite esa información, ¿no? Sensorialmente, y esas emociones tenemos que es la amígdala, que hasta nos puede llegar a huir, como decía, ¿no? O nos congelamos o nos vamos corriendo en ese proceso de capacitación. Entonces ahí tenemos, como ven, ¿no? Diseñado la amígdala y el corteza cerebral, y el tálamo será el que nos da el relevo, ¿ya? Entonces todo eso es el funcionamiento del cerebro con estas estructuras. Después aparecen, los distintos lóbulos. Como veíamos que en esos lóbulos determinan distintos aprendizajes. Bueno, aquí lo podemos ver, lo importante de esta partecita de acá, que es todo lo emocional. Es donde nos llegan los distintos estímulos emocionales y podemos interpretarlos y no nos volvemos sustancialmente incomprendidos o saturados. A través de eso, lo que les decía, podemos hacer estas pruebas de neuroimagen. ¿Ven? Escenas emocionales, qué partes se iluminan. Esto es un corte del cerebro y ahí podríamos verlo. Entonces, para eso, que si tenemos, que es muy importante, la inteligencia emocional, aparece este término, que lo hemos podido ver la otra semana, las neuronas espejo. Y ahora les traslado a ustedes para que me expliquen un poquito qué entendieron sobre esas neuronas espejo, que la experta nos ayuda a comprender. A ver, Alan. Muy interesante el tema de las neuronas espejo, ¿no? Primero, cómo nació, ¿no? Con los experimentos en mono, que creo que fue algo casual, ¿no? No fue algo que querían hacer necesariamente o que encontrar ese tipo de neuronas. Pero es interesante cómo nosotros podemos contagiar a otras personas con nuestros actos, ¿no? Y vemos también entonces que la empatía de repente va un poco más de aparte, va más allá de comprender a los otros, sino también un poco también de mostrar los tipos de emociones que tienen las personas. Eso, principalmente. Muy bien. Nelson, ¿tiene algo por ahí? ¿Cómo le fue viendo el video, la conferencia de la doctora? Sí, era un material bastante interesante. Algo que puedo acordarme del material es que también las neuronas espejo nos ayudan a no sé si el término es correcto, pero predecir, ¿no? Un acontecimiento que puede suceder al ver las actividades o lo que está haciendo una persona, ¿no? Ya podemos predecir lo que va a suceder, ¿no? Lo que podría llegar a hacer, ¿no? A pasar, justamente por esto de la empatía, ¿no? Podemos llegar a interpretar. Entonces, si estamos hablando de un concepto que es la inteligencia emocional, ¿no? El tema de las emociones, entonces, bueno, mediante la formación de estas neuronas que tenemos, no solamente vemos y percibimos qué hacen los demás, ¿no? Y cómo lo hacen, y por ahí pasamos al aprendizaje, ¿no? Al conocimiento, sino que también la intención que motiva. O sea, ¿cómo me motiva yo a aprender o tener esos conocimientos, ¿no? ¿A dónde me llevaría? ¿Cómo voy a hacer, no? Entonces ahí aparecen los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que eso? Entonces, la motivación. Para eso, ¿qué? Tenemos que producir un aprendizaje emocional en aula, teniendo en consideración con el tema de que podemos transmitir las emociones. Entonces, a través de eso, ¿qué? Tenemos que producir autoconciencia,
autorregulación, y después ya pasamos a la motivación, la empatía, asertividad, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Todo esto tiene que ser trabajado desde el punto de vista del aprendizaje emocional dentro del aula, ¿no es? Qué bien. Para eso tenemos distintas etapas del desarrollo emocional dentro del aprendizaje, dentro del aula o espacios diversos de conocimiento. Darse cuenta, ¿no?, de lo que se está produciendo en aula o qué está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Ustedes se van a poner en cualquier espacio de aprendizaje y traen sus materiales y sus estrategias pedagógicas el primer día. ¿Eso se puede modificar? ¿Se puede cambiar? Ustedes traen las actividades ya realizadas, los temas ya realizados, ¿no?, las evaluaciones ya realizadas. Y de repente eso tiene que ser sí o sí. Claro, los temas que estamos pasando, las actividades. Los temas sí, pero ¿cómo lo va a organizar usted? ¿No? ¿Qué estrategia va a utilizar? ¿Qué herramienta? Si va a ser no sé, si va a ser vamos a ver, si va a utilizar, por ejemplo, va a ser una infografía, o va a utilizar algo más fácil, vamos a ver, un ensayo, ¿no? Y si ese ensayo va a utilizar una herramienta, como puede ser el libro, ¿no?, libro virtual. ¿Eso se podría modificar o no? Claro, o sea, depende de las necesidades o lo que se crea que es más conveniente para el aprendizaje, ¿no? Entonces, esa es un poquito la pregunta que yo les hacía. Yo preparo una materia o preparo cualquier formación, nunca va a ser igual. Dentro de la educación podemos hacerlo lo que es a medida, por decirlo. Y aquí será el momento que identifiquemos. No será igual, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar todo proceso de enseñanza-aprendizaje, hacer una evaluación. Y le vamos a hacer una evaluación a ellos, emocionalmente, qué piensan de ese proceso que han vivido. ¿Les sirvió? ¿Fue cómodo? ¿No? ¿Les planteó retos? Ya todos los materiales que ustedes, ¿no?, eso lo va a tener que evaluar. Y van a tener que producir un cambio si quieren. Entonces, en esta fase. Si eso, lo adaptarían, ¿ya? Y si no lo adaptan, seguiremos y lo expresamos de la manera y producimos aprendizaje en emociones. Entonces, vean ustedes que todo su material pedagógico puede ser alterado, pero se tienen que dar cuenta ustedes por el tema emocional, lo que implican en los demás. Ese era un poquito el análisis que quería hacer con ustedes. Entonces, para ello, ¿qué? El aprendizaje emocional en aula, como cualquier proceso, que es un autocontrol de la conducta y de las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, cada una de las personas están siendo conscientes y significativamente de lo que están produciendo, ¿no? Y así nos va a diferentes capacidades intelectuales. Muy bien, para eso tenemos que producir ambientes emotivos, lugares de trabajo o estudio favorable para el aprendizaje. Yo les hago, ¿cuál ha sido el ambiente más emotivo favorable que han producido aprendizaje últimamente ustedes? ¿Dónde ha sido? ¿Dónde dirían que ha sido un lugar que emotivamente ustedes han producido algún aprendizaje o algún conocimiento y ha sido bien emotivo y se han sentido bien cómodos? En toda su vida habrán tenido algún ambiente así. Yo tenía un profesor en el colegio, el profesor de matemáticas, que realmente sabía cómo llegar a cada alumno, ¿no?, por el interés que tenía cada uno, ¿no? Por ejemplo, a algunos que les gustaba el deporte, él relacionaba las matemáticas con eso, o a algunos que les gustaba la música, ¿no? Sabía cómo llegar a cada estudiante de manera diferente, por lo tanto, el aprendizaje era motivado. Cada uno de nosotros nos sentíamos identificados con la materia, porque el profesor motivaba, sabía cómo llegar a nosotros para poder motivarnos y aprender la materia. Muy bien, entonces desarrolló el tema sin tal vez él conocer lo que es la inteligencia emocional, porque tal vez no lo conocía, pero ya estaba ahí.
y trabajó con el aprendizaje emocional. Tal vez el docente no sabrá los conceptos, pero lo estaba implementando. Entonces ahí identificó cada uno de nosotros, ajustó sus materiales y ha producido al final lo que usted se acuerda, aprendizaje emocionales, ¿no? ¿Y usted se acuerda de alguno, Alan? Sí, bueno, he notado que me va bien con el aprendizaje virtual. He tomado algunos cursos en Udemy y lo he hallado interesante, entonces como uno puede organizar su tiempo y tomar las clases o las enseñanzas de un poco a la medida de su tiempo y cuando esté más relajado, sí, eso me, me ha ido mejor que en otras ocasiones, que incluso que en ocasiones personales, ¿no? Donde hay eh, las clases tradicionales. Y también he notado que un poco aprendo mejor por ejemplo, en el horario de la mañana, ¿no? O sea, tengo mayor capacidad de adquirir el conocimiento, el razonamiento de todo lo que estoy estudiando o aprendiendo en el horario de la mañana. Perfecto. Entonces, va a haber que hablar que el próximo módulo lo hagamos en la mañana. No, Sí. no, está bien. Estaba viendo bueno, cada persona es distinta, ¿no? Le denominan a las que aprenden mejor en la noche. Por ejemplo, mi esposa es la que aprende mejor en la noche ya. Si tiene algo que aprender es en la noche. Yo en la mañana. Hay las que le llaman las lechuzas, que son las que aprenden mejor en la noche y otros que son como golondrina, dice, ¿no? Entonces, eso depende también de cada persona, ¿no? Claro, ahí hay otro factor que es el factor de la concentración. Entonces también es explicado a través de las neurociencias, como uno mantiene el coeficiente de concentración mayor dependiendo ¿no? del estado también emotivo y también dependiendo del horario también. Sí, es muy interesante. Entonces, vamos a ver, le voy a compartir por acá el tema de un experimento, vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla? Díganme sí o no. Sí. Video 4 dice. ¿Pueden ver el video? Todavía no. No da play todavía. Ah, bueno, sí, sí. Ahora. A un grupo de voluntarios se les pidió que, a manera de juego, hicieran a uno de sus amigos. Algunos tenían que mentir por mensaje de texto, por mail, y otros tenían que hacerlo por teléfono. Como diapositiva. ¿La han escuchado? ¿Qué piensan? Unos lo iban a hacer por mensaje de texto y otros por llamada. Y tenían que mentir y alguno de... ¿A quién le funcionaría mejor? ¿Qué dicen? No se pudo apreciar el video. No se vio nada. Ya, lo voy a poner de nuevo. A los grupos de voluntarios se les pidió que, a manera de juego, hicieran a uno de sus amigos. Algunos tenían que mentir por mensaje de texto, por mail, y otros tenían que hacerlo por teléfono. ¿Qué piensan? ¿Cuáles serán los resultados del experimento? No se vio nada. ¿No han podido escuchar? No salí. Solo ven la imagen, ¿no? Sí. No, solo vemos La diapositiva. una de película, como una cinta de película quieta y se escucha algo, pero no. Ya, vamos entonces a ver ahora. A veces tarda en... Van a ver un poquito. A ver ahí. Ahora sí. Ahora pueden verlo. Vamos a ver, vamos a compartir. Ahora sí que lo van a ver todo perfectamente.
Lo ponemos acá. Ahora sí la pueden ver, ¿no? Díganme sí, díganme. Ya, ahora sí. Muy bien. Ahora. A los grupos de voluntarios se les pidió que, a manera de juego, mintieran a uno de sus amigos. Algunos tenían que mentir por mensaje de texto, por mail, y otros tenían que hacerlo por teléfono. ¿Qué piensan? ¿Cómo les fue? ¿A quién le fue mejor? Está como con retraso y se congela. ¿Sí? ¿Se congela un poquito? No, Todo. no lo ven, ¿no? No, no se ve nada. Bueno. Pero se escuchó bien Entonces, el un audio. poco, la imagen ahora la pueden ver del video. Es un experimento, yo les voy explicando un poquito, ¿ya? Aunque se congele, le voy yo contando el audio. Es un experimento donde se les pidió que mintieran a través de audio o mensaje de texto. Luego, a ambos grupos se les pidió que escogieran entre un enjuague bucal o un jabón de mar. Si tendría que llevarse uno de los productos, ¿cuál escogería? ¿Ya les parece? Bueno. Entonces, vemos un poco el tema de que a cada uno de nosotros nos puede llegar el tema emocional distinto, ¿no? O el aprendizaje. Un poco quería compartirles eso con el video. Bueno, entonces hemos podido ver esta semana lo que era la construcción del aprendizaje desde las neurociencias. Entonces vamos nuevamente a la plataforma. La pueden ver por acá. Díganme sí o no. La semana número 3 la pueden ver, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacer un resumen para ir cerrando esta semana número 3. Lo importante es reflexionar un poco sobre la importancia de las neurociencias en el aprendizaje, cómo influyen de forma activa en el estudiante. Hemos visto diferentes partes, hemos visto partes, ¿no? donde hay que trabajar si queremos desarrollar un aprendizaje u otro dentro del estudiante, ¿no? Diferentes lóbulos hemos visto la función de la amígdala, pero también hemos pasado a la construcción del conocimiento a través de las emociones. Y las implicaciones y cómo nos lo tenemos que crear nosotros para producir, ¿no? Y cómo tenemos que trabajar, cómo que tenemos que crear esos ambientes, ¿no? Para manejar las emociones, cómo tenemos que hacer nuestras estrategias, nuestra metodología, nuestras actividades. Hemos visto un poquito. Para ello, siempre cuentan con un texto, que es este texto de acá, que habla un poco más de inteligencias emocionales, las emociones, diferentes tipos. Entonces, esta semana es trabajar con el concepto de neurociencia de inteligencia emocional. Entonces, ahora es el momento de algún tipo de duda sobre las actividades. Yo tengo alguna consulta. Sí, yo lo escucho. No sé si